palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Bueno, hermanos, los invito a que nos pongamos todos de pie. Vamos a leer Lucas 24, del 1 al 49. Por favor, todos nos vamos ubicando. Nuevamente vamos a leer Lucas 24, del 1 al 49. Dice así: Pero el primer día de la semana, a rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense en cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro, anunciaron todas esas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellas estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar dentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿Qué discusiones son esas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, los explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.
y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le prepararon parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió los ojos, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecería y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son mis testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Es tu revelación, Señor, a nosotros. Es todo lo que nuestra alma necesita. Es tu palabra, es verdadera. Señor, no cambia. Gracias por ella, Padre. Clamamos a ti, Señor, que sea tu palabra hoy hablándonos. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través del pastor Walter. Señor, llévanos al arrepentimiento y al convencimiento de pecados, como está en tu palabra. Señor, tu resurrección es la confirmación, Señor, de que tú has vencido la muerte, que tú eres el verdadero Hijo de Dios, que la muerte no pudo detener el gran poder de nuestro Señor. Estás victorioso, estás sentado a la diestra del Padre, triunfante, el Cordero esperado. Señor, tú eres, Señor, nuestra victoria. Tú eres, Señor, todo lo que nosotros necesitamos. Por eso clamamos, Señor, que sea tu palabra hablándonos, Señor. Oramos, Señor, por las personas nuevas que están aquí, Señor, que sea tu palabra trayendo convicción, que sus ojos sean abiertos, que sus corazones, Señor, no puedan resistir ante el gran amor y la gracia y la misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Padre, gracias por ella. También oramos juntos como iglesia, oramos por Mitú, por la iglesia de Puerto Golondrina. Señor, oramos por nuestros hermanos, oramos por ellos. Señor, que de la misma manera sea tu palabra teniendo convicción, que sea tu palabra, Señor, llevándonos a predicar, Señor, a llevar tu palabra y cumplir el mismo propósito que está acá, Señor, de predicar el evangelio a todo rincón de la tierra. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Amén y amén. Buenos días nuevamente para todos. Bienvenidos. Quisiéramos saludar a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Solo levante su mano y desde aquí quisiera solo saludarlos. Bienvenida, ¿cómo están? Bienvenidos aquí adelante, bienvenida allí, bienvenidos. Y por aquí, bienvenida, ¿cómo estás? Este es lugar de adoración, iglesia, lugar de adoración. Mi nombre es Walter Puentes, soy uno de los pastores de esta iglesia y me complace mucho estar hoy frente a ustedes, un domingo tan histórico, un domingo tan especial para nosotros como creyentes. Un domingo de resurrección. Aun cuando es una semana especial, esta sociedad y este mundo sigue dando la espalda a nuestro Señor Jesucristo como desde hace 2000 años. Vivimos en un mundo en el que cada vez más personas dicen la siguiente frase, y no sé si algún día usted la ha dicho: no voy a creer en nada que no pueda comprobar por mí mismo. ¿Algún día usted fue ese o quizás todavía usted es esta persona? Yo no voy a creer en nada que no pueda comprobar por mí mismo. De alguna forma esta frase suena razonable, suena serio, inclusive hasta humilde, pero si lo pensamos bien, esa forma de vivir deja al ser humano en un gran problema. Y el problema es que hay muchas verdades fundamentales que ninguno de nosotros puede comprobar por sí mismo. Y entonces
terminaríamos viviendo no por la verdad y por convicciones reales, sino por percepciones. Y eso sí que es un problema. Ahora, no es un problema nuevo. Sí es cierto que hoy en día cada vez más personas tienen diferentes percepciones de la vida. Cada uno se percibe a sí mismo como quiere, como siente en la mañana, como se siente en la tarde o como se le dé la gana. Y esto no es normal. Es producto de la corrupción del ser humano, de su corazón corrupto y pervertido. Pero no es nuevo. Desde, desde que Adán y Eva pecaron en Edén, así ha sido el ser humano. En Isaías 53:6, cuando se anuncia la llegada de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos de esa condición tan lamentable y rebelde, Isaías 53, la parte A dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Esta es una verdad, todos. No hay nadie aquí que no esté descrito en este pasaje. Todos nos descarriamos como ovejas y nos apartamos cada cual por nuestro propio camino. Y ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el corazón humano desde siempre. Cada uno tomando su propio camino, haciendo ley de sus propios sentimientos. Ahora, no es ignorancia solamente, sino que muchas veces esta forma de vivir es una forma de evitar rendir cuentas ante una verdad que nos incomoda. Cuando no queremos aceptar la verdad que está frente a nosotros, muchas veces es porque no queremos asumir la responsabilidad que está frente a nosotros. Y así son los seres humanos desde el inicio. Nuestros hijos, cuando no quieren ser confrontados frente a un hecho que ellos hicieron mal, generalmente no quieren hablar del tema. Lo evaden, no quieren tener esa conversación, guardan sus ojos, se apartan y los llamas y no vienen y quieren evadir a toda costa hablar del tema. Y en mi caso, siento a mis hijos, vamos a hablar de esto y ellos no quieren hablarlo. Ahora, una parte de mí tampoco quiere hablarlo porque yo también quiero evadir mi responsabilidad como padre. Y entonces, de alguna forma, queremos evadir la verdad para que no nos incomode, no nos moleste y principalmente no nos juzgue o no nos señale nuestra mala manera de vivir. Pero evitando la verdad, asimismo también evitamos la vida. Evitar la verdad también es evitar la vida que viene de la verdad. Ahora, muchos bajo esta manera de pensar se sienten especiales o personas fuera de lo común. Yo no sé si usted ha conocido personas que dicen, yo no soy como todo el mundo, yo soy un poco raro, a mí nadie me entiende, se siente como fuera del sistema, pero en realidad estas personas solo han encontrado nuevas formas de perderse en el camino como ovejas. Y como todos los demás están desorientados, como una oveja sin pastor. Y aunque es cierto que el hombre no es digno de confianza y cada vez hay más estafas, cursos que prometen cosas que no se pueden cumplir y políticos que se inventan nuevas formas de engañar, el ser humano hace mal si evade la verdad verdadera. Es cierto, este mundo nos decepciona y constantemente nos decepciona tanto que cerramos nuestro corazón a creer en cualquier cosa. No puedo creer más en nadie. Seguramente alguno aquí ha tenido la herida de confiar en alguien y ser traicionado, ser herido una y otra vez. Cargas con ello constantemente y seguramente eso ha cerrado tu corazón a creer en cualquier otra cosa como un mecanismo de defensa. Pero aunque todo eso es válido y doloroso, hacemos mal si evadimos la verdad verdadera. Si cerramos nuestros ojos y nuestros oídos a la verdad que partió la historia de la humanidad en dos, a la verdad que se hizo carne en un ser humano, a la verdad que era la vida misma, la verdad acerca de Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo de vida, la luz de los hombres, el Salvador del mundo. La razón por la que estamos aquí reunidos hoy es para poder ver esa verdad y es por el poder de esa verdad que estamos aquí reunidos. Es por el alcance de esa verdad, una verdad que sucedió a miles de kilómetros de aquí, cientos y miles de años antes de este año, pero es tan poderosa esta verdad que su alcance cubre generación tras generación y hasta el último rincón de esta tierra. Y por la gracia y la misericordia del Señor,
Aquí estamos frente a esta verdad y yo espero que ninguno aquí se levante de esa silla evadiendo una vez más esta verdad que es trascendental para sus vidas. Podemos evadir muchas verdades. Podemos evadir las matemáticas, podemos evadir la física, podemos evadir la filosofía, podemos evadir un poco de cosas que decimos, no me interesa, no, ¿eso para qué me sirve? Ah, eso lo podemos evadir y seguir de alguna forma viviendo nuestras vidas tranquilamente. Pero la verdad que estoy a punto de exponerles, que hemos cantado, que hemos leído y que hemos visto a la luz de la cena del Señor, es una verdad que si la evades, tiene consecuencias. Unas consecuencias eternas, no temporales, no momentáneas. No hará tu mejor domingo, no hará que tu domingo sea mejor o peor, hará que tu vida sea completamente transformada o no, y que tu eternidad sea completamente dichosa o no. Un día como hoy, la verdad no solamente fue dicha. Un día como hoy hace 2000 años, la verdad no solamente fue enseñada, sino que la verdad resucitó. La verdad volvió a la vida con poder. Se levantó de los muertos. Y sí, aquel que es el camino, la verdad y la vida murió. Y podríamos pensar, ¿cómo es posible que la vida muera? ¿Cómo es posible que la verdad muera? ¿Cómo es posible que Dios, siendo tan poderoso, muera? ¿Acaso no pudo? Pues no, Él no murió porque haya sido débil o porque haya sido derrotado o porque no haya tenido el poder suficiente para derrotar a sus enemigos. Jesús, en un mismo instante, pudiera llamar a solo un ángel y en un solo ángel acabaría con todos al instante. Es más, Él no tendría que llamar absolutamente a nadie, porque todas las cosas subsisten por Él. Él es el que le da vida a todas las cosas. Si Él en ese momento hubiera solo tomado una pequeña decisión en su mente de no permitir que los pulmones del soldado romano que estaba clavando los clavos en sus manos dejaran de funcionar y dejaran de respirar, ese hombre hubiera caído desmayado al instante y hubiera caído muerto mientras tenía el mazo en alto para ser usado contra el cuerpo de nuestro Señor, pero Él permitió la subsistencia de este hombre porque ese era su plan. Él murió porque ese era su plan, salvar a sus enemigos, no acabarlos, no destruirlos, sino salvarlos. El mismo texto que leímos en Isaías 53, verso 6, al final del pasaje dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero... Estos peros son los que cambian la historia. Es cierto, los seres humanos nos hemos descarriado todos, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad, la rebeldía, el pecado de todos nosotros. Esperaríamos, todos nosotros nos descargamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Por tanto, Dios descenderá y los destruirá a todos. Pero dice, pero el Señor hizo que cayera, sí, cayera el juicio, el castigo, la iniquidad, pero no sobre aquellas ovejas descarriadas, sino sobre el buen pastor. Sobre el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Esta es la salvación. Que Cristo, el Hijo de Dios, a quien hemos ofendido con nuestros pecados, fue enviado para sustituirnos en nuestro castigo. Él ha recibido nuestra iniquidad, nuestro pecado, toda nuestra mugre sobre sí mismo. El Padre ha hecho que así sean las cosas, y todo con el fin de traernos perdón y salvación. Todo con el fin de anunciarnos la paz entre Él y nosotros, y para darnos una esperanza y en un futuro que nosotros como humanos no tenemos. Ahora quiero que recordemos que cuando el Señor estuvo a punto de morir, y seguramente usted escuchó esta frase durante esta semana, justo cuando Él iba a morir, Él dijo, consumado es. ¿Recuerdan esa frase? Él está allí a punto de terminar de entregar su sacrificio, su vida completa, su sangre completa, y Él dice, consumado es. Esas palabras nos anuncian que su obra quedó completa, que su humillación que inició en el momento que se hizo humano como nosotros llegó a su fin. Su descenso, su humillación fue profunda. Inició su humillación haciéndose hombre. ¿Cómo Dios podría humillarse a ser como uno?
de nosotros, pero Él se despojó de su gloria y asumió nuestra naturaleza para salvarnos en nuestros pecados. Así inició su humillación, dejando de ser Dios para convertirse en uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos solo polvo, hermanos. Los seres humanos solo somos polvo, solo somos como una flor que florece y a la tarde ya no está. Pero Él decidió humillarse, dejar su trono de gloria y hacerse como uno de nosotros. Así inició su humillación y luego, siendo hombre, se humilló más y se hizo esclavo, se hizo siervo. No vino a ser un hombre rey, vino a ser un hombre siervo. Sufrió como hombre bajo los padecimientos de este mundo terrenal, sed, hambre, cansancio, angustia. Él experimentó todas estas cosas y eso hace parte de su humillación. Y su humillación iba cada vez más profundo. Luego sufrió como un malhechor. Fue contado entre los malhechores. Sufrió el abandono de su padre, algo que jamás había experimentado en toda su existencia, que es eterna. Pero él experimentó el abandono de su padre. Padeció hasta derramar su última gota de sangre. Fue colgado en un madero maldito, desnudo frente al escarnio público y la burla. Pueden ver su descenso, es un descenso dramático. Era Dios glorioso y ahora está desnudo en una cruz maldita, humillado hasta lo más bajo. Y ahí, en ese momento, cuando llegó a lo más bajo que cualquier ser humano hubiera podido llegar, pensaríamos, fracasó, no pudo. Pero no, él dijo, consumado es. La obra fue completada, la misión está completa. Y desde ese momento, cuando él suspiró y fue su último respiro, desde ese momento el silencio se apoderó de todo el ambiente. Las personas volvieron a casa en silencio, quizás cansados, muchos de ellos trasnochados, fatigados, algunos sin comer mucho, algunos con asombro de todo lo sucedido. Yo imagino que ese viernes en la noche, porque recuerden ustedes que nuestro Señor padeció, murió el viernes en la tarde y antes de que se anocheciera, antes de que iniciara el día de reposo, antes de las 6 de la tarde, el Señor es bajado de la cruz y es sepultado. Lo llevan a la tumba antes de que inicie el día de reposo, viernes 6 de la tarde. Así que todo termina. El bullicio que venía experimentándose durante estos 2 días, la turba, la multitud, el odio, las habladurías, los murmullos, respiraban amenazas contra él. Todo esto terminó. Por fin murió, se acabó, suspiró. No está más. Y todos tenían que volver a casa. Todos tenían que ir a casa. Y tenían que ir rápidamente antes de que les tomara el día de reposo. Así que las multitudes ya no estaban. Los discípulos fueron dispersados. Las calles volvieron a su normalidad, pero las calles quedaron manchadas de sangre. La ira y el odio cesó en el corazón. Dieron muerte al Santo de Dios y el pueblo reposó. Entró a un reposo. No lo merecían. No merecían ir a descansar a sus casas. Merecían ir a juicio por haber matado al verbo de vida. Pero ese reposo, ese sábado de reposo, una gracia inmerecida para todos aquellos que habían usado toda su semana para odiar al Santo, al verbo de Dios. Me imagino que algunos volvieron con sus manos manchadas de sangre, con sus conciencias resonando. ¿Hicimos bien? ¿Y si realmente este era el Hijo de Dios? Yo no logro dimensionar cuál era el ambiente en el templo, o en las sinagogas o en las casas, porque ese día de reposo las personas se reunían en las sinagogas, hacían algo en sus casas, era un día ceremonial. Pero solo imagino que era una calma muy tensa. Tenías que, luego, no sé si alguien pudo dormir esa noche, pero al otro día tenías que verle la cara a todos. ¿Con qué cara iban a predicar los fariseos en la sinagoga después de ese día? ¿De qué iban a hablar? ¿Qué rollo iban a destapar? La calma tensa de un día de reposo inmerecido. Un día que todos querían terminar. ¿Qué reposo este? Fue el día de reposo más incómodo, tenso que se hubiera podido experimentar. Pero la historia no va a terminar así.
La noche del día de reposo terminó. Su obra de humillación terminó, pero ahora empieza su obra de exaltación. Es cierto, él se humilló siendo un siervo obediente al Padre, pero ahora el cielo está a la espera de si el Padre lo levantará y lo exaltará y recibirá su sacrificio como válido para el perdón de los pecados de la humanidad. Así que muy al amanecer del primer día de la semana, ya habiendo pasado este día incómodo de reposo, el Señor Jesús es resucitado con poder. Muy temprano en la mañana, más temprano que las mujeres yendo al sepulcro. Las mujeres fueron muy temprano, muy de mañana, muy temprano, antes de que ellas llegaran al sepulcro. El Señor resucitó con poder. Así que las mujeres van a visitarlo a la tumba y se encuentran con una escena que resonará de generación en generación hasta que este mundo se acabe. Y la escena es esta: la tumba está vacía. Estas mujeres experimentaron el choque de esto. No lo esperaban. Ellas iban con sus cosas aromáticas, ahora se me da el nombre, sus especias aromáticas. Iban a visitar a un muerto. Ellas iban con el dolor, caminando con dolor. No iban de afán, iban lento, tristes, en agonía, en tristeza. Iban con sus especias aromáticas. Iban a visitar a un muerto, y cuando llegan, la tumba está vacía. Jesús no está, la piedra ha sido removida, y seguramente lo que estas mujeres no pensaron fue: resucitó. Ellas pensaron: ¿quién se lo llevó? Se lo robaron, cualquier otra cosa menos que él había resucitado. Y por tal motivo, el Señor no las deja sin saber qué es lo que está pasando, sino que inmediatamente envía a 2 ángeles y le preguntan a las mujeres algo impresionante: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está. No es aquí donde tienes que buscarlo. No está. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y entonces aparece el primero de 4 momentos en los que en este capítulo de Lucas se nos va a declarar esta idea. Era necesario que todo esto sucediera. Todo lo que Dios había anunciado a lo largo de la historia debía cumplirse. Las profecías dichas cientos de años atrás e incluso miles de años atrás debían cumplirse. Pero aún más, debía ser así porque era la única manera de salvarnos, de salvar la humanidad, de salvarlos a ustedes y de salvarme a mí. No había otra manera de salvar a la humanidad. No existía otra manera. Así debía pasar. Esto tenía que suceder para que tuviéramos salvación y una nueva esperanza. Lucas, el autor de este evangelio, pero también el autor del libro de Hechos, nos narra que el apóstol Pedro, unos días más adelante, quizás un par de meses después, dijo las siguientes palabras sobre este momento. Hechos capítulo 2, verso 22 al 36. Este fue el primero de los sermones de Pedro luego de que fue investido de poder por el Espíritu Santo. Vean lo que dice Pedro. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado ¿por quién? Por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David en un salmo dice de él, ¿qué dice? Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza.
Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y Pedro dice, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros, todavía podemos ir a visitarlo, decía Pedro. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Wow. Este es nuestro Señor. Sí, los hombres lo crucificaron, pero Dios lo resucitó con poder y lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué significa Cristo? Mesías, Salvador, el Salvador de la humanidad. El título del sermón de hoy es el siguiente, porque Él vive. Porque Él vive. Y voy a hablar de 3 puntos importantes. Porque Él vive, su palabra es verdad. Segundo, porque Él vive, su sacrificio fue aceptado. Y por último, porque Él vive, yo viviré mañana. En primer lugar, porque Él vive, su palabra es verdad. La resurrección de nuestro Señor es una evidencia suficiente para que confirmemos sus palabras, su enseñanza. No podemos pensar que parte de lo que dice es cierto. Algunas personas dicen, Jesús fue un buen maestro. Y toman algunos extractos de sus enseñanzas como un buen hombre, como un buen tipo, como una persona interesante, un buen filósofo, un buen maestro de sabiduría. Pero no podemos hacer eso. No podemos tomar sus palabras célebres y más bonitas o que las que más nos gustan y desechar las enseñanzas menos populares. Necesitamos recibir el testimonio completo de su enseñanza. Así que a la luz de la resurrección somos llamados a eso, a recibir su testimonio completo. No solo una parte, no un pedacito, no el versículo que pones en la nevera. Tú necesitas recibir el testimonio de los 4 evangelios. ¿Qué es lo que dicen los 4 evangelios acerca de Cristo? Sus palabras, pero también el testimonio de toda la escritura acerca de quién es Jesús. Porque Él dijo que iba a resucitar y así lo hizo. Él dijo, voy a resucitar al tercer día y así lo hizo. Hay algunas frases que yo quisiera traer a su mente que quizás usted no conoce y que necesita usted creer y que Jesús dijo. Y que cuando Él resucitó, esas palabras tomaron validez. Por ejemplo, Él dijo en Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14:6 dijo un mensaje muy excluyente. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Hay algún otro camino? ¿Hay otra verdad? ¿Hay una vida fuera de Él? Solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Tú lees este pasaje y no puedes pensar de Jesús que es solo un maestro que dice cosas interesantes. Él no está diciendo una cosa interesante. Él está dando una declaración impactante. Yo soy el único camino real de salvación. No existen otros caminos. Yo soy el único. Así que no puedes ponerlo al lado de otros caminos. Jesús es como Mahoma, como Buda, como las deidades que este mundo ha creado. Es uno más, es un camino más para acercarnos a Dios. No es así. No puedes ponerlo ahí porque Él dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. En Juan 3:18 dijo, el que no cree en mí ya está condenado. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Sus palabras son impactantes, no son solo buenos consejos. Él dice, el que no cree en mí ya está condenado. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Si alguien quiere estar detrás mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús no dijo, tomen extractos de mis palabras, intenten vivir lo mejor que puedan, vivan la vida disfrutándola. No, Él dijo, el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra declaración impactante, Marcos capítulo 10, verso 23 dice, la palabra del Señor, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Impopular. No es popular esta declaración. ¿O sí? No lo es. Mateo 10:34 dijo las siguientes palabras. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Yo estoy seguro que muy pocos habían escuchado estas palabras, pero son las palabras de Jesús. Mateo capítulo 7, verso 14 dice así, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No es un camino amplio en el que todos caben. Dios al final va a permitir que todos sean salvos. Su puerta es amplia para que todos quepan. No, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 28:18 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tú no puedes pensar que un hombre es un buen maestro si tira este tipo de frases. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él está declarando su reinado sobre toda la creación, sobre el cosmos, sobre el universo. Así que no puedes pensar, es un buen maestro. Si lo dejas como un buen maestro, ¿cómo podría él mismo decir que es rey sobre todo el universo? Tendrías que decir, es un tipo que a veces dice cosas buenas y a veces delira. A veces dice cosas sabias y a veces dice un montonón de locuras. ¿Quién se cree es un ser humano? Me gustan sus consejos, pero cuando dice que es rey de todo lo creado, está como medio loco. Pero si está loco, ¿por qué entonces confiar en alguna de sus palabras? No tiene ningún sentido. O lo aceptas y te arrodillas ante él como el rey de los cielos, o mejor lo dejas como si fuera un loco que se la pasa diciendo cosas y disparates. Pero si lo haces, él mismo dijo que si no crees en él, ya estás condenado. Así que Jesús no fue tibio al momento de hablar sobre sí mismo, sobre su señorío y poder. Él demostró públicamente, tanto en los milagros como en su muerte, y aún más grande en su resurrección, que Él es rey sobre todas las cosas, incluso sobre el gran temor de los seres humanos, incluso sobre la muerte. Ahora, si Jesús está muerto y no resucitó, entonces sus palabras están muertas y son falsas. Si Él se quedó en la tumba, sus palabras también con Él. ¿Cuántas personas no han dicho cosas extraordinarias? ¿Cuántas personas no han dicho, yo soy el Mesías, pero se murió, está su tumba ahí? Todos pueden reconocer que se murió. Pero Jesús dijo lo que dijo, y cuando Él murió, al tercer día resucitó. Así que Jesús no está muerto, ni sus palabras están muertas. Jesús resucitó, así que sus palabras están vivas, son verdad, siguen levantando personas de la muerte y de la esclavitud del pecado, y a través de la predicación fiel de las buenas noticias de salvación, Él que está vivo y sentado a la diestra del Padre sigue llamando a las personas al arrepentimiento y salvando a pecadores como ustedes y como yo. Y si has venido aquí por primera vez, si estás escuchando por primera vez el Evangelio, lo que el Señor desea es salvarte de tu mal camino y traerte a casa para su gloria y algún día llevarte a su presencia con poder. Así como Él fue levantado de los muertos, un día también levantará a todos aquellos que creen en Él. Esas son las buenas nuevas que proclamamos hoy
domingo de resurrección. Porque Él vive, su palabra es verdad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo cumple todas las profecías acerca de Él. En Lucas capítulo 24, verso 25, dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿Y qué hizo Jesús? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. No solamente sus palabras son verdad, sino que toda la Biblia es verdad, porque toda la Biblia habla de las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que toda la Escritura es verdad. La resurrección de Cristo no solamente hace que sus palabras sean verdaderas, sino que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, adquiera valor y sea para nosotros verdadero. Lucas 24, 44 dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hoy esta palabra se cumple en medio de nosotros. El Señor anunció que este evangelio se predicaría a todas las naciones y aquí estamos. Aquí estamos. Colombianos. Lejos de ser cercanos a Israel, lejos de ser cercanos a Europa, lejos de ser cercanos al mundo antiguo, al primer mundo, lejos, Colombia. Pero aquí en esta nación también se está predicando el perdón de los pecados y se está cumpliendo su palabra. En segundo lugar, porque Él vive, su sacrificio fue aceptado. La resurrección es la garantía de que nuestra deuda ya fue pagada. Romanos 1:4 dice lo siguiente. Esto es Pablo hablando acerca de nuestro Señor. Dice, nuestro Señor fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo lo que está diciendo acá es que la resurrección fue un acto de poder conforme al Espíritu de santidad en el que nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. Esto es importante porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él murió como un santo. ¿O cómo murió? Él murió siendo un santo, pero sobre sí mismo cargando el pecado de la humanidad. Así que Él se hizo pecado y estando en esa condición, murió. No se hizo pecador porque Él jamás fue pecador, jamás ha sabido lo que es ser un pecador, pero Él se hizo pecado, llevó sobre sí el pecado y murió estando en esa condición. Así que nos preguntamos si murió en esa condición, ¿en qué condición resucitará? ¿Cómo será levantado? Y cuando fue levantado en su cuerpo completamente renovado y poderoso, es una muestra o una imagen gráfica de que su sacrificio fue aceptado. Si Jesús se hubiera levantado en una forma, vamos a ponerlo en términos muy actuales, una forma medio zombie, en que su cuerpo todavía estuviera latigado y sus heridas estuvieran abiertas y él todavía estuviera sufriente, pensaríamos, bueno, no hay mucha diferencia, sigue siendo un hombre débil, pero él resucitó en poder y su cuerpo era poderoso, su cuerpo era distinto, era humano, pero una clase de humano que nunca antes había existido, una clase de humano que, como vemos en el pasaje, podía traspasar las paredes. En un momento ellos estaban reunidos y él se les aparece de la nada. Un poco graciosa esta imagen, ¿no? Ellos estaban ahí intentando decir, ¿será que sí resucitó o no? Y de repente él se pone en medio de ellos y dice,
paz a ustedes. Y no lo dice suave, lo dice en signos de admiración ahí Lucas, paz a ustedes. Y ellos se pegan el susto de la vida. Y él empieza a demostrarles que él es un ser humano completamente nuevo. Y les dice incluso, tengo como hambre. ¿Qué tal si hacemos algo de comer? Yo me imagino ellos viéndolo comer, pero tiene un cuerpo, sí parece humano, es humano, tiene carne. Él le dice, tóquenme, toquen mi cuerpo. No soy un espíritu, yo soy físico. No es una aparición, no es un holograma, tóquenme. Y por eso Juan dice en su carta, lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado con nuestras propias manos. Esto les anunciamos a ustedes todo lo referente acerca del verbo de vida. Es decir, ellos pudieron tocar a Jesús resucitado y era un hombre corporalmente y físicamente, pero distinto a todo hombre porque su cuerpo ahora sin ningún tipo de daño, sin corrupción, y las marcas en sus manos solo como testimonio de que él realmente era el que había muerto en la cruz. Sus heridas solo como testimonio de que era él. No porque él todavía estuviera en padecimientos, él estaba dispuesto a dar testimonio. He resucitado, soy yo. Crean en mí. Ah, ¿no creen que soy yo? Prepárenme un pescado. Comamos juntos y me van a reconocer cuando comamos juntos que yo soy el Señor. Ahora, si él no hubiera resucitado, entonces hubiera tenido mucho sentido que sus discípulos volvieran a sus oficios, como lo hicieron. Realmente, si ustedes se dan cuenta, este relato de Lucas 24 sucedió todo en un mismo día, el mismo domingo. El Señor estuvo ocupado todo el domingo, apareciéndose a las mujeres, a los que iban camino en Maús, a esos que estaban reunidos de noche. Pero luego el Señor no se aparece más, sino hasta el siguiente domingo. Durante la semana, no sé qué hizo el Señor, no sé qué hizo, pero sabemos que Él se volvió a aparecer a sus discípulos hasta el siguiente domingo. Y en ese transcurso, los discípulos volvieron a hacer su trabajo. Volvieron otra vez a pescar, volvieron otra vez a ser pescadores. De alguna forma ellos todavía como que dudaban si realmente es Él, realmente resucitó. Todavía estaban dubitativos. Eran hombres temerosos, encerrados todos en un cuarto con miedo de que también los llevaran a la muerte. A ellos todos tenían temor, estaban completamente llenos de temor. Pero Jesús nuevamente se les aparece y constantemente se les aparece y se les aparece durante 40 días. Y al final ellos cada vez tienen más convicción. Jesús resucitó. Pero antes de tener esa convicción, ellos volvieron a sus oficios, se dedicaron a las cosas que hacían antes de que Jesús llegara. Y hermanos, por más espectacular que haya sido el ministerio de nuestro Señor, si Él hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba, sus palabras y sus obras no tendrían ningún efecto para nadie. Solo sería algo memorable, como, uy, qué bueno recordar a esta persona. Bueno, lastimosamente murió frente al Imperio Romano, las autoridades religiosas, pero qué milagros que hizo, ¿no? Uf, qué palabras las que decía. Ah, lo extrañamos, pero se murió. Eso no provoca nada, eso no desencadena absolutamente nada. La vida de estos discípulos, si Jesús no hubiera resucitado realmente, hubiera quedado ahí. Volvieran a ser pescadores, ellos volverían a su cobardía y no dirían nada de lo que dijeron después. Pero esa no fue la historia. Cristo resucitó, así que sus obras y sus palabras tienen un efecto real en quienes confían en Él. Y yo quiero decirles que la consecuencia directa de su resurrección, el efecto directo de la resurrección de Cristo, es la seguridad para todos los que creemos en Él, que Dios nos perdonó. Él nos perdonó. Que Él haya resucitado es nuestra garantía de que nuestros pecados han sido perdonados. El Señor Jesucristo se llevó lejos de nosotros nuestras transgresiones y cuando regresó con la buena noticia. Han sido perdonados. Ahora vengan conmigo a la presencia de mi Padre. Hay buenas noticias de gran gozo. Estas son las buenas noticias. El Señor murió, pero resucitó para decirnos, se hizo. Fue aprobado. El Padre aceptó mi obra.
Cuando el Señor dijo, consumado es, esa fue la declaración de Jesús. Está todo consumado. Pero cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, es como si el Padre hubiera dicho, aprobado está. Cristo consumó su obra en la cruz y el Padre aprobó la obra de Cristo en la cruz, resucitándolo de entre los muertos. Así es como nosotros tenemos seguridad de que Él nos perdonó. Hermanos, y cada vez que pecamos, porque seguimos pecando, ¿no es así? Cada vez que pecamos, cada vez que mentimos, cada vez que defraudamos a nuestra familia, a nuestra esposa, cada vez que somos infieles a nuestro Señor, recordamos esta verdad gloriosa. Cristo resucitó. Su perdón es una realidad permanente. Sí es cierto, he pecado, pero aquí estoy, Señor, confesando mis pecados. Y yo sé que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Por qué Dios es fiel y justo para perdonar los pecados? Porque ya Cristo los llevó en la cruz y ya el Padre lo resucitó entre los muertos. El perdón está garantizado. ¿Quién podrá separar a los hijos de Dios del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Nuestro perdón está garantizado. ¿No le alegra a usted eso? Es extraordinario. ¿Hay algo que tenemos que hacer para ganarnos su perdón? ¿Tenemos que subir una cumbre de rodillas, latigar nuestras espaldas? ¿Acaso tenemos que hacer algún acto de bondad para poder ganarnos el favor de Dios? Sí, bueno, yo sí es cierto que yo estoy como estafando un poco a mis clientes, pero voy a tener un pequeño ahorro para la labor social. Y así de repente, como pagando impuestos, ¿no? Si dono, eso representa que no voy a pagar tantos impuestos. Si soy solidario, y algunos piensan que es así con Dios, que es como si hago un par de buenas obras, yo creo que cubren las que no son tan buenas. Porque no somos capaces de decir las malas. Un día estaba hablando yo con un hombre y le decía, ¿estás seguro de que si mueres hoy vas a la presencia del Señor? Y él me dijo, sí. Y le dije, ¿por qué estás tan seguro? Y yo esperaba escuchar, porque Cristo murió y resucitó. Por eso estoy seguro de que cuando muera voy a ir al cielo con Él. Pero Él no dijo eso. Él dijo, yo estoy seguro porque el Señor sabe que yo me esfuerzo. Sí, todos cometemos cosas malas, como todos. ¿Quién es malo? A ver, todos. Pero pues el Señor sabe que yo me estoy esforzando, yo he estado orando, yo he estado orando, he estado orando estos días, he orado. Y también he leído la Biblia, he estado leyendo la Biblia y pues no, haciéndole el bien a las personas. Y Dios sabe pues que como todos somos, a veces uno comete sus errores, pero pues no, yo creo que sí me alcanza, me dijo él. Wow, yo creo que sí me alcanza. Es como si de alguna manera estuviéramos diciéndole a Dios, pon en una balanza mis malas acciones y aquí están mis buenas obras. Señor, yo fui a la iglesia, yo cantaba coros, yo servía a los niños, yo repartía mercados, tú sabes que yo trataba de portarme bien. Espero que lo tengas en cuenta. Hermanos, el cielo no es un recordatorio de los buenos intentos de los seres humanos por ser salvos. El cielo es la celebración gloriosa del sacrificio de Cristo, su victoria en la cruz y su resurrección gloriosa. No vamos a ir al cielo a recibir aplausos, vamos a ir a darlos. Y a darlos diciendo, ni siquiera merezco estar aquí. Pero Cristo resucitó. Y por eso yo estoy seguro que si muero mañana, yo voy a vivir con Él. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Al creer en el sacrificio de Cristo y en su resurrección, al recibir con fe el testimonio de la palabra del Señor acerca de la obra de Cristo, somos justificados de nuestros
pecados. Ya no se nos ve más como pecadores o como deudores o como criminales. Ya se ha pagado la deuda de nuestro pecado. Somos perdonados, somos declarados por Dios hijos de Dios. Y entonces nuestras vidas nunca más serán igual. Esas son las buenas noticias que hoy proclamamos. La victoria de Cristo sobre la maldad a la que estábamos sujetos. Esa es la victoria que proclamamos. Esas son las buenas noticias que proclamamos. La victoria de Cristo sobre toda la maldad a la que estábamos sujetos. También proclamamos la vida nueva que ahora hay en su nombre. Y también celebramos la nueva creación que inició con Él. Las palabras de Jesús que Lucas trae en el capítulo 24 son estas, verso 36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Esta declaración de paz no es solamente un saludo fraternal, como, hey, buenos días, o ¿cómo están, amigos? Son las primeras palabras que Jesús les dice a sus discípulos. Es casi como un anuncio, paz a ustedes. Es una declaración de la nueva disposición de Dios para con ellos. Antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitara, ¿cómo estaba Dios frente a la humanidad? Airado. La Biblia comenta que en muchos salmos, unos salmos extraordinarios que hablan sobre la ira de Dios y hablan sobre una copa de la ira. Y el lenguaje bíblico es que Dios estaba acumulando ira para el día del juicio. Y era una copa que evidentemente nadie se quería tomar. Una copa que incluso el Salmo dice que se fermenta entre más pasa el tiempo. Es decir, se pone cada vez más difícil, dura, amarga de tomar. Es la copa de la ira. Es la copa de la que Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa que has acumulado a lo largo de la historia por los pecados de toda la humanidad. Si es posible, pasa de mí esta copa, no quiero tomármela. Antes del sacrificio de Cristo, antes de que Cristo hiciera suyo tomarse esta copa de la ira de Dios. La disposición de Dios hacia la humanidad era de ira, de enojo. Pero ahora que Cristo ha satisfecho la ira de Dios, ahora que Cristo ha traído completa satisfacción a la ira de Dios y ha recibido sobre sí mismo la ira de Dios, ¿cuál es la disposición de Dios para con nosotros? Una disposición de paz. Por eso es lo primero que Jesús les dice cuando se reúne con ellos. Paz a ustedes. Ya Dios no está dispuesto a acabarlos. Ahora Dios está dispuesto a traer paz. Se hizo la paz. Mi sacrificio, mi resurrección trae como consecuencia paz. Es reconciliación. Estábamos enojados, éramos el objeto de la ira de Dios, estábamos separados de Dios, pero Jesús vino a traer paz, a reconciliarnos con Él. Y por eso, porque Él vive, su sacrificio fue aceptado. Y por último, hermanos, esta es nuestra esperanza. Porque Él vive, yo viviré mañana. Este es un himno maravilloso. No sé si alguno escuchó algún día este himno. Porque Él vive, yo viviré mañana. La resurrección de nuestro Señor también trae una nueva esperanza. Esta vida no será así para siempre, terminará. Y para nosotros es un motivo de alegría saber que es así, porque la vida del ser humano debajo del sol es sufriente, es dura, hay enfermedad, hay dolor, hay engaños, hay dolores del alma, aflicciones de todo tipo, el cuerpo, estamos enfermos, nos duele una cosa, nos duele la otra. Y si no nos duele el cuerpo, nos duele el alma y nos estresamos y tenemos todo tipo de angustias y de repente como que todo está bien y hay inundaciones o hay incendios o parece que no terminan los problemas. Generalmente la gente dice, no salgo de uno para meterme en otro. ¿Alguien ha dicho esa frase en un día? Como, ay, pero mira, hermano, estoy intentando salir de esto, ya llevaba mi alcancía ahí y me robaron los espejos del carro. No. Y así empezamos, y es como debajo del sol la vida es así, dramática, sufriente, y no para. Tenemos pequeños destellos de alegría, los cuales recordamos en las fotos, cada vez que podemos, como, ay, tan chévere ese día. No, como que quisiera es que ese día no se acabara jamás. Pero son pequeños destellos de alegría en medio de muchos sufrimientos, dolores, cansancios, qué pereza,
Hay momentos en que uno se siente el mejor del mundo, ¿no? Activo, que uno hizo como 30 cosas en el día y uno piensa que todos sus días van a ser así. Y al otro día, no quiero nada. Pereza. La vida del sol es así, pero la esperanza de los creyentes es que esta vida, así como es, terminará. No durará para siempre. Él nos da una esperanza maravillosa. Una nueva vida nos espera. Y la nueva vida es con Él y justo en el mismo estado en el que Él está. ¿Seremos seres humanos? Sí, pero no como hoy día lo somos. Seremos seres humanos como Él, gloriosos. Seres humanos sin pecado, sin corrupción, completamente santos y perfectos y deleitándonos en la única cosa que debería darnos deleite, Él mismo. Hermanos, qué maravilla. Los helados ya no serán tan deliciosos. La comida pasará a un segundo plano. La vida en pareja pasará a un segundo plano. Nadie estará casado allí. Todos los placeres de este mundo terminarán porque el único placer que vale la pena se sostendrá y se mantendrá para siempre. Dios mismo, en Él nos deleitaremos para siempre. Esa es la razón por la que tal vez usted tiene un amigo cristiano y si ese amigo es un cristiano verdadero, aún a pesar de las circunstancias que vive, este cristiano permanece contento, alegre. No porque él diga, ay, mañana será más bonito. No, porque él dice, el Señor está conmigo. Y si incluso llegara a morir, Él me llevará a su casa. Así que, ¿qué sufrimiento puede superar el gozo de saber que estaré con Él para siempre? Nada puede robarnos nuestro gozo, hermanos. El Señor resucitó y eso es algo que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar el gozo de saber que Él resucitó y que nosotros también resucitaremos. Así que yo quisiera animarlos a creer e invitar a todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo a que reciban este testimonio como cierto, a que respondan a estas palabras con fe, porque hay una gran dicha en responder con fe a estas palabras, pero también hay una gran tristeza y lamento al no hacerlo. No hacerlo implica permanecer en condenación, porque todos estamos condenados a causa de nuestros pecados. Pero cuando vemos a Cristo, y hoy hemos podido ver a Cristo por la palabra del Señor, por la predicación de su palabra, y confiamos en Él y confiamos en su obra, entonces ahora ya no estamos en condenación, sino ahora estamos en la fe que perdona nuestros pecados y en la esperanza de saber que nuestra muerte no será nuestro final. Por eso les invito, vengan a adorar al Señor. Vengan y crean en Cristo. Crean en el Señor. Mientras Él pueda ser hallado, vengan. Llegará un día en el que no podrán, en que ustedes intentarán, correrán. Ay, ahora sí enséñeme, ahora sí dígame, será tarde. Será tarde. Ahora es cuando debes responder con fe a esta verdad. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Está sentado a la diestra del trono de Dios y un día volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Volverá por su iglesia. Y yo espero que usted esté ahí, en la iglesia de Cristo, por la que el Señor volverá. ¿Está en usted a aceptar o no esta invitación? Cerremos nuestros ojos y oremos dando gracias. Padre nuestro, que estabas en los cielos, santifica tu nombre, Señor. Santificado sea tu nombre en esta iglesia, en cada persona aquí, en cada familia aquí. Reconocemos que tu nombre no es honrado, no es reverenciado, incluso es menospreciado, rechazado y burlado. En este mundo tu nombre es desechado, como ha sido desechado nuestro Señor Jesucristo. Pero te pedimos que tu nombre sea santificado. Santifica tu nombre en aquellos que todavía no te conocen. Por la obra de tu Espíritu Santo a través de esta predicación del Evangelio, santifica tu nombre en las mentes y en los corazones de aquellos que todavía no confiesan tu nombre. Trae el milagro de la vida a estas personas y concédeles creer en ti y responder a este llamado con fe y arrepentimiento. Abre sus ojos, Señor, para que vean sus pecados, pero también para que vean la belleza de su Salvador, Jesucristo.
Por favor, Señor, santifica tu nombre. Y entonces, venga tu reino y se haga tu voluntad. Ya no más como ovejas descarriadas que tienen sus propios caminos. Ahora, reina tú, Señor, trae tu reino. Y ya no más nuestra voluntad, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como es en el cielo. Susténtanos, Señor, no solamente con el pan y la comida física, sino susténtanos con el pan de vida que descendió del cielo para darnos vida. Susténtanos con Cristo. Susténtanos con su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado, y así podamos anunciar al mundo tu perdón. No nos dejes caer en la tentación de volver atrás, de despreciar tu nombre, de escuchar acerca del Santo de Dios y seguir nuestro camino como si nada hubiera pasado. No nos permitas, Señor, semejante menosprecio. No nos dejes caer en esa tentación. Líbranos del maligno que nos acecha, que tiene enceguecidos los ojos de aquellos que todavía no creen. Líbralos, Señor, del maligno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.